La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Moto G35 5G y el Moto G75 5G. Hello, Moto. El plenario departamental del Frente Amplio definió a los 3 candidatos a la Intendencia de Montevideo que comparecerán en las elecciones del 11 de mayo. Verónica Piñeiro, Salvador Esqueloto y Mario Vergara. Si bien había arriba de la mesa 5 nombres, por distintas razones, el plenario finalmente mencionó a estos 3 que estamos conversando ahora. Luego de los discursos de los 3 candidatos, el plenario del FA en Montevideo aprobó un cuarto intermedio para el próximo miércoles con el propósito de definir la lista de suplentes a la Intendencia. Y según informó La Diaria, no habrá candidatos comunes y cada uno va a definir a sus suplentes. A su vez, el 27 de febrero habrá otro plenario que será convocado para aprobar definitivamente el programa departamental para Montevideo. De ganar el Frente Amplio sería la 7ª vez consecutiva que se alce con el gobierno departamental que ejerce desde 1990. ¿Qué implica la nominación de Vergara como candidato? ¿Por qué elige dar esta batalla electoral? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Mario Vergara, senador reelecto y candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio. Francisco Morales, Otra Mañana. Senador Vergara, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Muy bien, un gusto, feliz de que el Frente Amplio nos haya incluido en la tríada de candidaturas que va a dar esta batalla para que el Frente Amplio siga gobernando Montevideo. Realmente es un privilegio en lo personal y en lo político. Y bueno, con el compromiso de siempre de abocarnos a los temas, en particular ahora de la cantidad enorme de dimensiones en las que trabaja la Intendencia de Montevideo, con mucha energía, con muchas ganas, esta campaña que nos va a llevar los próximos 3 meses. Senador, ¿cuándo comenzó a cuajar en usted la idea de ser candidato a la Intendencia de Montevideo? Bueno, en realidad son cosas que a veces la peripecia política te va moldeando, ¿no? Es algo que nunca estuvo descartado, pero bueno, uno tuvo el periplo vinculado a las elecciones de cara a la elección nacional, y después en la elección nacional la posibilidad de ser reelecto como senador, pero después de 5 años en el Senado valoramos la posibilidad de volver a la arena ejecutiva, y bueno, creo que la Intendencia de Montevideo es un lugar de altísima responsabilidad, en donde la capacidad de gestión y la capacidad de desarrollar tarea ejecutiva es fundamental, y bueno, nos gustó ese desafío. Desde el momento en que empezó a mencionarse su nombre, empezaron a constatarse los apoyos. Desde dentro de su equipo nos iban contando justamente cómo iba creciendo la cantidad de sectores que acompañaban su candidatura, hasta que se confirmó además el del MPP, que por razones de peso electoral, digamos, tiene su propia dimensión. Exacto. ¿Qué significa para usted que estos sectores decidan acompañarlo a usted en esa carrera electoral? Bueno, es gratificante sin duda, y es lo que da un respaldo político que nos genera mucho entusiasmo y mucho optimismo de lo que va a ser la campaña, y sobre todo de lo que va a ser después la eventual gestión en la Intendencia. Contando sectores grandes y sectores más pequeños, la lista supera los 20 sectores que entienden que bueno, que la posibilidad de que yo sea candidato y que sea el próximo intendente es la opción, y sin duda es muy gratificante en lo personal y lo político. En el mundillo político se ha comentado que parte del apoyo que usted recibe del MPP surge luego de que usted pusiera su candidatura presidencial y apoyara la candidatura de Orsi. ¿Hay algo de eso? ¿En aquel momento se barajó esta posibilidad? No, el mundillo político está equivocado en eso. No, eso no fue una negociación de si te bajás de la candidatura te apoyamos en la intendencia. Eso no fue así, no operamos de esa manera. Y bueno, creo que son cosas, vuelvo a decir, que la peripecia política y la evolución de las cosas van definiendo, ¿verdad? Según lo que hablamos nosotros con los compañeros y compañeras del MPP, ellos sí de alguna manera también moldearon a partir de que Yamandú
no que Yamandú era el candidato, sino que a partir de que Yamandú iba a ser el presidente, bueno, la definición del MPP de no presentar candidaturas propias a la Intendencia de Montevideo, bueno, ahí obviamente se abre el diálogo de esta posibilidad más cierta, ¿verdad? Pero de ninguna manera ahí hubo ningún tipo de intercambio de transacción política. Teniendo en cuenta que para la elección municipal y departamental funciona la vieja ley de lemas, la vieja ley del doble voto simultáneo, ¿qué significa para usted la plancha que terminó conformando el Frente Amplio, acompañado usted de Piñeiro y Esqueloto? Me gusta porque creo que yo, en general, primero yo soy partidario de las candidaturas múltiples. Creo que si se llega a una candidatura única en algún ámbito es porque tiene que ser que surgir del posicionamiento original de los distintos sectores y de las bases. Pero no se pueden imponer las candidaturas únicas. Y las candidaturas múltiples creo que reflejan en primer lugar perspectivas, trayectorias, reflejan perfiles diferentes, que da opción a la gente, en particular acá a los frente amplistas, y operan también como un elemento de diversidad de cara a la contienda electoral. En la medida que esas candidaturas sean más complementarias, creo que contribuye también a ampliar el espectro electoral, porque no todo el mundo le habla de la misma manera a todos los ciudadanos, ¿verdad? Así que creo que es una buena plancha complementaria que nos abre bien el abanico de perspectivas, de visiones, de perfiles, y que eso también redunda en mayores chances desde el punto de vista electoral. Uh-huh. Recientemente, como mencionábamos en la introducción al reportaje, estos nombres que se presentan ahora, digamos, en la plancha, no van a tener candidaturas, los candidatos suplentes, no van a ser los mismos, se van a ir definiendo, digamos. ¿Cómo lo van a definir? ¿Con qué criterios los van a definir? No, bueno, eso lo va a definir justamente un plenario extraordinario, la continuidad del plenario, un plenario extraordinario ahora, que cada candidato va a tener sí su lista de suplentes, pero tampoco descartamos que haya una persona que sea suplente en todas las opciones. Puede haber uno común a los tres, digamos. Sí, una posibilidad sería la de Silvana Pisano, que era alguien que estaba en la posibilidad de la candidatura, que ya declinó antes de la votación. Podría llegar a ser una candidata que integre la plancha de suplentes de los tres candidatos. Con respecto al programa, como decíamos también en la introducción, se está por definir. Así es, está terminando de pulir para aprobar hacia fin de mes. ¿Ya lo ha podido analizar, ha podido verlo? ¿Qué tipo de programa esta vez presenta el Frente Amplio? Le hemos pegado, claro, una buena mirada. Estamos a la espera de lo que va a ser la redacción final. Participamos hace pocos días en un evento de la cuestión programática que se dio justamente en nuestro local partidario de Fuerza Renovadora, en donde estuvimos recibiendo y viendo la discusión en los distintos ejes programáticos que el programa tiene, con lo cual estamos bastante empapados de eso. Creo que el programa está bien, tiene formulaciones que tienen ese equilibrio de marcar claramente objetivos y orientaciones, pero también con los espacios de libertad para la implementación luego, que son resorte del Ejecutivo, ¿no? Hay espacio para eso, y también la aplicación de aquello que está señalado en el programa también va de suyo en la impronta de quien sea finalmente intendente. Sí, claro, y después también, obviamente en el programa uno tiene un abanico de temáticas, y como todos sabemos, después en la ejecución de la gestión uno tiene que definir prioridades. Ahí hay obviamente marcos de libertad, pero de cosas que se van a discutir mucho y que va a haber mucha participación en esa definición, porque en primer lugar toda política requiere recursos, y sabemos que siempre es el lado corto de la frazada, ¿verdad?, el de los recursos, y eso obliga no solo a tener orientaciones, a generar políticas, sino también a definir prioridades y ritmos y trayectorias para esas políticas, y eso evidentemente es resorte después de la etapa de la ejecución. Yendo al tema de los recursos, justamente, ya que lo menciona, senador, días pasados el intendente Zunino
mencionó que el gobierno nacional había aplicado sobre la Intendencia de Montevideo una suerte de política de ahogamiento con respecto a los recursos que le transfiere al gobierno departamental. Luego entrevistamos al señor Metediera, también de Canelones, y él decía que la Intendencia de Canelones habría sufrido en la misma dirección, digamos. ¿Dónde lo advierte a usted y cuánto condicionó a la actual gestión de Montevideo esa supuesta política de ahogamiento? Bueno, evidentemente cuando hay recortes de recursos uno tiene que ver cómo se adecua a esa realidad. Y no tengo dudas que hubo una tónica discriminatoria contra las intendencias de Montevideo y Canelones por razones políticas, porque son intendencias gobernadas por el Frente Amplio, que alteraron la ecuanimidad y la transparencia y los equilibrios que se habían generado en lo que son las relaciones financieras entre el Gobierno Nacional y las intendencias, que se habían generado desde el año 2005, cuando empezó a gobernar el Frente Amplio. Si me permite una pequeña historia en este tema, antes del 2005, la Constitución dice una proporción de los ingresos del Estado, de los impuestos, va para los gobiernos departamentales. Se define esa proporción. Antes el Gobierno Nacional metía cuchara en cómo se distribuía ese monto entre las intendencias, y lo que recordamos antes de 2005 es que Montevideo, que era la única intendencia frente amplista, esencialmente no recibía apoyos del Gobierno Nacional. Había una clarísima discriminación política. A partir de 2005 nosotros cambiamos radicalmente esas reglas de juego, y lo conozco de primera mano porque yo, siendo subsecretario del Ministerio de Economía, me tocó negociar este tema con el Congreso de Intendentes. Conjuntamente definimos el monto a transferir, como dice la Constitución, pero definimos también que el Gobierno Nacional no se involucraba en la determinación de cuánto de esa plata iba para cada intendencia, y que era el propio Congreso de Intendentes que tenía que plantear cómo distribuir eso. Y en aquel momento el Congreso de Intendentes llegó a un acuerdo de distribución en función de población, en función de desarrollo relativo, en fin, con parámetros objetivos, y nos dio el listado de los porcentajes de cada intendencia, que así como vino fue a la ley de presupuesto. Y a partir de ahí, cosa que tampoco pasaba antes, se cumplió en tiempo y forma con todas las transferencias que surgían de allí. Eso operó los 15 años de gobierno del Frente. Además del otro artículo de la Constitución, el 298, que es el de Fondo de Desarrollo del Interior, que financia proyectos, ahí sí, a los departamentos del interior. Por otro lado, durante los gobiernos del Frente, se generaron un conjunto de programas adicionales que implicaban recursos a las intendencias. Programas de infraestructura, programas de caminaría rural, el programa metropolitano de infraestructura, que hizo que de los 200 millones de dólares, grosso modo, que se pasaban a las intendencias en 2005, termináramos en transferencias de órdenes de los 500 millones de dólares. ¿Qué pasó en este gobierno? Bueno, lo que se dice ahí, volvió aquel déjà vu, aquella reminiscencia de discriminación política, y se empezaron a recortar partidas que afectaban claramente a Montevideo y Canelones. La más clara, el recorte del Fondo Metropolitano de Infraestructura, que en el caso de Montevideo, por ejemplo, implicó que en estos años se recortaran recursos en órdenes de los 36 millones de dólares, que para la ejecución de obras en la Intendencia es un monto significativo. También Canelones lo sufrió. O sea que claramente hubo un accionar discriminatorio por razones políticas con las Intendencias de Montevideo y Canelones. Y recordemos también que el Partido Nacional en particular bloqueó parte de un financiamiento necesario para llevar adelante tareas en la Intendencia. Aquel famoso préstamo del BID, que tenía un componente de limpieza y un componente de saneamiento, que fue una discusión y un debate público, pero que básicamente el gobierno y el Partido Nacional terminaron bloqueando la parte del préstamo que estaba volcado a la limpieza. Solo se aprobó la parte vinculada al saneamiento. Y fíjese qué curioso, hoy la limpieza es el caballito de batalla en la disputa político-electoral, y es el caballito de batalla del candidato del Partido Nacional. Me parece que la ciudadanía claramente va a estar viendo que se tomó de rehén
a los ciudadanos de Montevideo, ¿verdad? Porque por un lado se bloqueó el financiamiento para trabajar en limpieza y después la limpieza justamente es el caballito de batalla en el debate público. Vamos a ir por parte de estas dos cosas. No puede entenderse que hubo, en los años en los que gobernó el Frente Amplio, una ayuda artificial hacia la Intendencia de Montevideo o la Intendencia de Canelones también, y que luego se corrigió aquella situación. No hay absolutamente nada que indique eso. Reitero, del artículo 214, que es el monto grueso de transferencias públicas, los porcentajes de distribución por intendencia se definieron en un acuerdo del Congreso de Intendentes, que el Congreso de Intendentes siempre tuvo mayoría de los partidos de la oposición. O sea que mal puede decirse que esa distribución implicaba un apoyo artificial a Montevideo y Canelones. De ninguna manera. Y después, si uno ve todos los programas, segundo, el otro artículo, el 298, es para financiar proyectos en los departamentos del interior, o sea, no involucra a Montevideo. Y todos los programas que se generaron después, yo me acuerdo sobre todo en el gobierno de Mujica, que generó muy buenos vínculos con los intendentes blancos en particular, en donde todos esos programas de caminería rural, etcétera, etcétera, se destinaban primordialmente al interior. El fondo metropolitano era un poco una especie de contracara de esos apoyos, pero de ninguna manera puede interpretarse que había ninguna ayuda artificial. Con respecto a lo que usted menciona del bloqueo a un préstamo que tenía que ver con el tema de limpieza, aquel préstamo implicaba unos ingresos que la Intendencia iba a destinar para la realización de saneamiento. Saneamiento y limpieza. Saneamiento y limpieza, pero el tema, cuando usted menciona la palabra limpieza, lo que se decía por parte de los ediles que no votaron aquel préstamo aquí en Montevideo era que ese dinero, que es un préstamo que ingresa a la Intendencia, se utilizaba para comprar contenedores, que no se utilizaba para un bien más durable, como puede ser eventualmente, efectivamente, el saneamiento en la ciudad de Montevideo. ¿No le sirve como argumento ese planteado? De ninguna manera, porque la Intendencia tiene un préstamo para comprar contenedores. La Intendencia, primero, era el sexto préstamo que la Intendencia tiene, porque una parte se aceptó con el BID, o que es una lógica de financiamiento a la cual se recurre de manera sistemática para inversiones en infraestructura, inversiones que en general son inversiones que se pagan a largo plazo. Como es un financiamiento con un organismo internacional, requiere del aval del gobierno y pasa por la aprobación de la Junta, que requiere además una mayoría especial. Creo que no es de recibo decir, a ver, te apruebo el financiamiento, pero decidimos desde afuera políticamente para qué se usa, para qué no. O sea, había planes que se presentaron en la Junta, creo que fue más bien encontrar la excusa para bloquear. Tan es así que algunos ediles de la coalición apoyaron el préstamo. ¿Usted entiende que la Intendencia necesita de un préstamo a largo plazo con el BID para comprar contenedores? Bueno, primero, es todas las políticas vinculadas al tema basura y limpieza, que es una de las responsabilidades principales que tiene la Intendencia, ¿verdad? El financiamiento de alguna manera es una cosa fungible, uno no separa, obviamente se compromete en el marco de un préstamo del BID a determinado tipo de obras, de infraestructura, de compras, ¿verdad? Eso sí, pero después es parte de un financiamiento global que tiene la Intendencia para cumplir con todas sus tareas. Pero yo creo que en el marco, un préstamo en un banco para comprar el cesto de la basura, o para arreglar la casa. No se segmenta de esa manera. La gente saca préstamos en los bancos para consumir, para comprar cosas de consumo. No, pero no es ese el punto. Ese es el punto. A ver, ni recomiendo ni dejo recomendar. La gente decide qué préstamos toma y si los necesita. Hay gente que necesita claramente eso para poder generar cuestiones básicas de consumo. No creo que esas cosas sean análogas de ninguna manera. Lo que está claro es la actitud política, que desde el Partido Nacional primordialmente hubo una actitud de bloqueo hasta por cómo fue la discusión pública, y que en todo caso eso que usted está planteando operó más como una excusa para no acompañar y no apoyar un financiamiento que era bastante rutinario a lo largo del tiempo en las gestiones de la Intendencia. La Intendencia, más allá de lo que ha dicho el intendente Zunino con respecto
a esta situación de ahogo que él sostiene, que usted lo refrenda con estos argumentos que planteaba recién. ¿Cómo entiende que está hoy la Intendencia en relación a sus números, a su balance, a lo que le ingresa, a lo que le sale y cómo sale lo que sale, digamos? Bien, bueno, obviamente nos interiorizaremos aún más cuando tengamos todo sobre la mesa, pero nuestra perspectiva sí es que hay una situación financiera que no es floreciente, que va a pautar restricciones en los ritmos en el desarrollo de las políticas, más o menos salvando distancias, ¿no? Lo que planteamos cuando a nivel nacional decimos que hay un panorama fiscal complicado y esa restricción va a implicar que de todo lo que uno quiere hacer no lo va a poder hacer de un día para el otro, y que hay que fijar prioridades y que hay que fijar trayectorias para ir implementando las políticas. Ese desafío lo vamos a tener, pero también la posibilidad de volver a sentarnos con el gobierno nacional, ahora de signo diferente, digamos, para recomponer lógicas de ecuanimidad y transparencia en las transferencias de los fondos a la Intendencia de Montevideo, y de mirar para adelante también proyectos como los temas de movilidad que no van a ser exclusivos de la Intendencia de Montevideo. Acá los problemas de la movilidad mirado en el mediano, en el largo plazo, está claro que implican infraestructuras e inversiones que involucran a la Intendencia de Montevideo, pero que también involucran a la Intendencia de Canelones, eventualmente a la Intendencia de San José y al Gobierno Nacional, y eso también lo vamos a poner en clave de diálogo y negociación en cuanto a cómo procesar el financiamiento de ese tipo de obras. A juzgar por sus palabras, puedo interpretar que la nueva gestión que tenga la Intendencia de Montevideo, si recae en el Frente Amplio, va a estar más arropada por el gobierno nacional. Nosotros no precisamos que nos arropen, precisamos que se nos trate con la ecuanimidad y la justicia y las reglas de juego que estaban planteadas antes de este gobierno. En cuanto pero a esto va a ser otro, más sencillo eventualmente sí, claro, alcanzar acuerdos. Y sí, porque no partimos de la base que de un gobierno frente amplista no va a existir esa animadversión que existía desde el gobierno de la coalición hacia la Intendencia de Montevideo de Canelones. Por otro lado, hemos escuchado declaraciones, incluso en estos días, de la futura ministra de Transporte y Obras Públicas, donde plantea que en la visión de ella y en la visión del presidente Orsi, los temas de la movilidad metropolitana va a ser uno de los temas prioritarios, cosa que escuchamos con muchísimo beneplácito. Hay varios temas que atañen a la gestión en la ciudad de Montevideo. Uno de ellos, ni que hablar, es el tema de limpieza y las múltiples dimensiones que tiene el tema de limpieza, recolección de residuos, las aceras, hasta el cuidado del ornato público, una cantidad de cuestiones. Sí. ¿Qué encare le piensa dar usted a este tema en la eventualidad de ser intendente? Y se lo pregunto porque cada intendente, aunque han sido del mismo partido desde 1990, han aplicado recetas diferentes, con resultados diferentes, claro, en muchos casos decepcionantes para los montevideanos. Sí. ¿Qué plantea usted con respecto a esto? Primero, esos son procesos de aprendizaje y de exploración de mecanismos de una problemática creciente. Así como en los problemas de la movilidad uno puede decir, mirá, en Montevideo hay 25 mil autos más por año, y eso genera una problemática creciente. En materia de residuos también, uno mira los últimos 2-3 años y el volumen de residuos que la Intendencia tiene que procesar aumenta en 150 mil toneladas por año. O sea que ahí hay un desafío que ya era un desafío importante y que se incrementa año a año. Hay que entender en primer lugar que concentrémonos primero en las cuestiones de la recolección de residuos. Uh-huh. Hay que entender en primer lugar que no existe, lo que aprendimos es que no existe un único mecanismo de recolección que sea el óptimo para todo el departamento. Cuando tenemos un departamento tan heterogéneo, de zonas donde hay casas más dispersas, de zonas donde hay casas más concentradas, de zonas donde hay una densidad fuerte con muchos edificios, del Montevideo rural, bueno, cada zona demanda una forma de recolección de residuos diferente. Eso lo hemos ido aprendiendo. Hay algunas áreas donde las cosas han funcionado con los contenedores y otras que no. Tenemos el aprendizaje de lo que sucede en Canelones, que puede ser parecido a algunas de estas zonas en donde se recurrió a los contenedores domiciliarios y funcionó bien.
De hecho, en Montevideo hay dos pilotos, digamos, de esa materia que son Abayubá y Santiago Bajes, en donde la percepción de los vecinos es muy positiva. En otros quizás haya que volver a lógicas de recorrido y de recolección desde el famoso basurero. Uh-huh. En fin, ese plan que lo vamos a ir, ya estamos trabajándolo con gente experta, con un equipo, y que vamos a presentar rápidamente en los primeros tiempos de nuestra eventual intendencia. Tiene que ser una prioridad. Uh-huh. En un contexto, vuelvo a decir, de creciente volumen de recursos a procesar. Por otro lado, está el tema de que la mejor forma de ir resolviendo es tratar de reducir justamente la basura que hay que manejar, entre comillas, industrialmente. Por lo tanto, una segunda pata de esto, ya saliéndonos de la recolección, está en lo previo, en el tratamiento domiciliario de los recursos. Ir a una lógica que requiere mucha comunicación, mucha cultura, una nueva cultura, de a poquito se está empezando a dar, educación en esta materia, para un tratamiento criterioso a nivel ya domiciliario que permita luego un mejor procesamiento en la recolección y la disposición final. El tema de clasificado, de compostaje, de trabajar. Por ejemplo, ya hay experiencias en edificios, en cooperativas, de los famosos bolsones que permiten la clasificación, etcétera. Bueno, hay que profundizar en eso y profundizar también otra idea, que es que parte de lo que uno ve en la fotografía pública, por llamarlo de alguna manera, que es residuos alrededor de un contenedor, ¿sí? Y a veces el contenedor no es un contenedor que esté rebosante de basura. Porque si el problema es que el contenedor está repleto, bueno, ahí hay una responsabilidad directa de la Intendencia que no recogió eso a tiempo. Pero muchas veces uno ve basura alrededor de un contenedor cuando ese no es el caso. Y bueno, yo creo que una de las cosas, lamentablemente hay muchos factores, incluidos los factores culturales y sociales, en donde el hurgado tiene un rol, que nos obliga también a pensar ese tema. Obviamente los temas sociales son mucho más amplios que la recolección de basura, involucran responsabilidades de la Intendencia, pero también responsabilidades de otros organismos del Estado, pero que sí lo que tenemos que trabajar también culturalmente es en hábitos y conductas que permitan que la basura esté la menor cantidad del tiempo posible en la vía pública. Horarios de salida, horarios de pasaje, acotar los tiempos en que la basura está en la vía pública para evitar ese tipo de problemáticas. Son múltiples aspectos que hay que abordar. Y después, bueno, también algo que con lo cual sí ahí hay un poco más de tiempo para generar avances, es en materia de la disposición final de los residuos. Hay un horizonte que no es demasiado largo, pero hay un horizonte para tratar ese tema con un poco más de serenidad. Me fui apuntando aquí varios aspectos que le iba a preguntar, pero lo fue planteando todos ustedes en la respuesta. Bien. El tema de los hurgadores, el tema medioambiental también, el impacto que tiene y demás. Ahora me quedo con algo ineludible que dijo al pasar. 35 años después de gestión del Frente Amplio, ¿no debería haber estos aspectos ya resuelto? Un planteo resuelto, mira, que sí pueda tener con el paso del tiempo ajustes, porque todo se va ajustando, pero 35 años después no debería haber un plan que diga, bueno, esto es lo que funciona y le vamos haciendo correcciones. De que el Frente, por ejemplo, en lo que va del siglo, el aumento del volumen de residuos en Montevideo está arriba del 60-70%, y en los últimos años se ha acelerado, tanto por que generamos más residuos los ciudadanos por nuestros cambios en las pautas de consumo, como por programas que la propia Intendencia ha desarrollado. Déjeme poner un ejemplo. Un programa que se llama de áreas liberadas, que la verdad el nombre me parece que no describe mucho a qué se refiere, que es el trabajo específico de la Intendencia en la limpieza y en el retiro de basura de los cursos de agua, porque increíblemente hay gente y empresas que vuelcan los residuos a los cursos de agua. Eso ha generado que se inició en el año 2022 y ya ha generado que se recolectara basura en unas 90.000 toneladas. Esa es una cuestión de programa específico que apunta a eso. A lo largo del tiempo, primero ha habido una mejora en esta materia,
pero la demanda cada vez mayor por el aumento en los volúmenes de residuos, obviamente genera también la cuestión deficitaria, ¿verdad?, en la materia, que vuelvo a decir, las distintas intendencias han ido explorando opciones, algunas han funcionado, otras no, eso es cierto, y bueno, hay que... Pero yo quiero ir a una lógica... mejor en limpieza con relación a cuándo. Y bueno, usted plantea en 35 años. Bueno, yo le respondo, en 35 años estamos mejor. Montevideo es otro departamento, otra ciudad en 35 años. Podríamos volver a lo que era Montevideo y la gestión de Montevideo antes del año 90, pero me parece que no vamos a... No, está bien, pero resulta medio complejo la comparación con 1989, que sería el último año, digamos. No es la idea. En relación al gobierno de Carolina Cose hoy, ¿estamos mejor con respecto al de Martínez, al de Olivera, al de Ehrlich, al de Arana? Bueno, intendencia a intendencia y asimilarlo además a nombre y apellido, no creo que sea lo mejor. Acá lo que importa es, bueno, ha habido evolución. Hay demandas mayores. Por ejemplo, el ejemplo que acabo de poner. Antes había cursos de agua llenos de basura. Ahora eso se está mejorando sustancialmente, generando espacios públicos. Cuando he visto en estos días las encuestas, la secuencia de encuestas que la Intendencia tiene, contratada con empresa encuestadora, de la percepción de la gente sobre las responsabilidades de la Intendencia. El tema limpieza y basura obviamente es el más deficitario. Ya con cierta distancia después viene el tema movilidad, pero después hay todo otro montón de áreas donde la percepción de la ciudadanía es positiva y muy positiva. Espacios públicos, cuestiones culturales, etcétera. En tema, yo a lo que iba es, no se puede, las ciudades y los departamentos son organismos en construcción y no se resuelven las cosas de una vez y para siempre, sobre todo cuando tenemos un crecimiento importante y un desafío cada vez más importante en algunas materias. Entonces yo creo que hay que verlo esto de manera evolutiva y no decir, bueno, es como decir, bueno, en 100 años gobernaron otro, ¿por qué no dejaron todo resuelto? Bueno, porque no funcionan así las cosas. Las cosas van cambiando, las demandas van cambiando, las pautas culturales van cambiando. Y bueno, yo creo que si hablamos de 35 años de gobierno del Frente, yo no tengo dudas en decir que vivimos en un Montevideo muchísimo mejor. ¿Temas para resolver y más urgentes? Sí, claro. ¿La basura es el primero? Sí, claro. Y bueno, vamos a trabajar, reitero, rápidamente en un plan integral que involucre sobre todo una visión de modalidades diferentes en la recolección de recursos según las características de cada zona, de cada barrio. Algunas preguntas cortas, aunque por con supuesto respuestas largas. El tema es que siempre pueden implicar estas respuestas cortas que esta respuesta esté dentro de un programa que requiere una explicación mayor, digamos. Exacto, ¿no? Sí. Pero le quiero hacer, por ejemplo, para cerrar el tema de limpieza. En este periodo de gobierno se fue por no renovar la concesión con el Consorcio Ambiental del Plata en el barrio de Ciudad Vieja y el centro de Montevideo. Se pasó esas funciones a la Intendencia de Montevideo. Su idea es que eso se mantenga de esa manera, es poder concesionar el servicio a un privado para que la Intendencia pueda aplicar su personal y fuerzas a otras zonas de la capital. A ver, yo no llegaría a la Intendencia en una tónica de privatizadora, tercerizadora como talante, digamos. Pero obviamente con el tiempo vamos a analizar todas las posibilidades y todas las tercerizaciones que ya existen, incluidos en algunas áreas en el tema basura, con empresas privadas, también con cooperativas sociales, con organizaciones no gubernamentales. O sea, las herramientas de gestión las tenemos que tener sobre la mesa, pero dejando bien en claro que nuestro talante de desembarco, entre comillas, en la Intendencia de Montevideo no apunta a cuestiones de privatización o tercerización. Tiempo atrás conversamos con el señor Orelloni de la Intendencia de Montevideo cuando se puso en práctica el parque lineal en la calle Reconquista. Y ahí empezamos a hablar del tema del impacto que tiene hoy en la Ciudad Vieja el tema del estacionamiento tarifado. Y cómo luego de la pandemia, mejor dicho, espoleado por la pandemia, una cantidad de gente que venía a trabajar a Ciudad Vieja ya no lo hace más, está en otras zonas de Montevideo, y esas otras zonas de Montevideo, Positos, Punta Carretas,
están completamente explotadas con respecto al tema del tránsito. ¿Qué piensa usted con respecto a esto? ¿Seguir con el sistema de tránsito tarifado en Montevideo, poder expandirlo a otras zonas para regular el tema del estacionamiento? Sí, porque hoy estacionar en Punta Carretas a las 3 de la tarde es más fácil estacionar en la Luna. Y va a haber que estudiarlo, honestamente no es algo que yo lo tenga ya en la agenda de estudio, pero es un tema que va a haber que analizar sin duda. Obviamente el cambio creo que en ningún caso iríamos para atrás en el sentido de liberar Ciudad Vieja o liberar zonas que en donde hubo un cambio muy sustancial, cuando antes no se podía venir a la Ciudad Vieja en auto. Bueno, ahora no se puede ir a Punta Carretas en auto. Sí, no tanto, pero tiene bastante de eso. Y bueno, ahí va a haber que estudiarlo. Yo no lo descarto, pero reitero, no es algo que esté hoy por hoy en nuestra agenda de estudio. La Intendencia COSE implementó por lo menos 2 ciclovías, o por lo menos 2 ciclovías de las más comentadas públicamente. Rambla de Montevideo y la avenida 18 de Julio. Previamente a eso había habido una experiencia en Ciudad Vieja que fracasó con total éxito. Hay otras que funcionan, unas que conectan un circuito universitario, por ejemplo. ¿Qué visión tiene usted con respecto a esto? ¿Ir hacia más? ¿Está bien lo que está hasta ahora? Estoy abierto y tengo la vocación de fomentar la utilización de bicicletas y medios análogos, y eso obviamente en temas de seguridad y facilitación puedo pensar sí en la posibilidad de expandir bicisendas, pero claramente hay que pensar esto en el marco de los problemas de la movilidad, y en el marco, o sea, tiene que ser consistente con la necesidad de mejorar la movilidad, tanto sobre todo de manera del transporte colectivo como incluso del transporte individual, y de las cuestiones comerciales, porque también hemos recibido planteos de comerciantes que dicen, bueno, antes, si la gente antes se estacionaba para sentarse a tomar un café, para hacer una compra, bueno, con la bicisenda ahora se dificulta bastante, y la gente ya si pasa de acá y no puede estacionar, sigue de largo y ni para a tomarse un café. O sea, lo que quiero decir con esto es que yo tengo sí el talante de apoyar el despliegue de la facilitación de la utilización pensando, ni por asomo pensando que Montevideo se va a transformar en Ámsterdam, ¿no? Pero sí fomentar, pero reitero, analizadas las cosas en función de la necesidad de movilidad, sobre todo en zonas donde a veces se complica, y de las cuestiones de negocios, de comerciantes, de pequeñas empresas, de bares, etcétera, que también hay que tomar en cuenta. ¿La de 18 de julio le parece que dio solución a un problema, estuvo bien planteada? No veo que la de 18 de julio implique alteraciones a la movilidad que había, que no creo que haya cambiado, y esa bicicleta en particular tampoco altera la cuestión comercial, ¿verdad? Porque al no estar digamos, contra la vereda, no altera la posibilidad de que los comercios reciban gente que estacione. Para cerrar la entrevista, senador, días pasados se generó una polémica con respecto al tema TV Ciudad, que instaló uno de los candidatos de la coalición republicana, con respecto a que si él llegara a ser intendente cerraría TV Ciudad, además de los casinos municipales. Ayer la candidata del Partido Colorado en la coalición dijo que no es su idea, que no comparte en esos términos el cierre eventual de TV Ciudad. Yo le quiero plantear el tema por otro lugar. En estos años, TV Ciudad ha tenido un sesgo en el manejo de su programación y sus contenidos. No, que amerite que se piense, por ejemplo, que es un instrumento político. Entonces la razón sería vamos a cerrar TV Ciudad porque no nos gusta el perfil comunicación. No digo que sea el recurso público para política. No digo que sea lo que usted está diciendo. Pero lo que digo es que si relacionamos eso, a ver, me gusta o no me gusta lo que TV Ciudad hace, entonces en realidad pareciera ser que el planteo de cerrar TV Ciudad tiene que ver con que no me gusta lo que TV Ciudad hace desde el punto de vista político ideológico, porque si es por un tema de déficit uno puede pensar en unos cuantos otros organismos también que si la lógica es si es deficitario lo cierro, cosa que yo discrepo radicalmente que esa sea la a priori. Lo mismo podemos pensar de Canal 5, qué sé yo. Bueno, si es deficitario, porque obviamente requiere recursos,
entonces lo cierre, lo cual me parece un disparate. Tan disparate como plantear el cierre de TV Ciudad. Yo creo que TV Ciudad tiene que continuar porque es una plataforma más de medios de comunicación que contribuye con información, con comunicación, pero también con cultura, con educación, y es una plataforma para garantizar la diversidad de ideas, de voces diversas en el país. Por lo tanto, que entiendo que es el rol de los medios de comunicación en general. Si la razón de por qué hay que cerrarlo es no me gusta lo que hace políticamente, no es de recibo. Y si la razón es meramente es deficitario, bueno, vamos a ver todo lo que es deficitario y nos vamos a quedar con poca cosa en el Estado uruguayo. O sea, tampoco esa puede ser la razón. La pregunta fue, ¿TV Ciudad tiene un sesgo? ¿Ha tenido un sesgo? Yo creo que TV Ciudad como TV Ciudad, no necesariamente. Es un tema de que hay programas de opinión como hay en todos los canales privados, en Canal 5 y demás, en donde puede haber sesgos en la formulación, en la construcción y demás, que es parte de la diversidad de voces que debe garantizar el sistema de medios de comunicación en el país. Lo mismo usted mencionaba el tema de los casinos, también la lógica es si es deficitario hay que cerrarlo. No, pero no vayamos para los casinos. Bueno. En TV Ciudad, ¿usted entiende ¿No le gusta, que pudo haber... no se tira una fichita? No. Pudo haber habido un sesgo en TV Ciudad. ¿Usted lo entiende lógico teniendo en cuenta que es un medio público? Pero vuelvo a decir que Canal 5 es un medio público y nos podemos preguntar lo mismo. Las radios públicas, son públicas. No, entiendo que tiene que haber diversidad de posturas y que tiene ¿Financiados y por lo tanto públicamente? Financiados públicamente son los medios públicos y también medios privados que reciben apoyo sistemático. ¿No es lo mismo y usted lo Claro que es lo mismo. La plata sale del mismo lado, del bolsillo de la gente. Y hay medios privados que reciben subsidios y apoyo de manera sistemática. O sea que desde el punto de vista de quién financia, salen del mismo bolsillo. Es lo mismo el financiamiento público de un medio público que el financiamiento público de un medio privado, y qué es lo que hace con No, esos pero recursos. su lógica es, dado que es un medio que utiliza recursos públicos, que es lo que importa. Y acá se utilizan recursos públicos. La propiedad. No solamente. Bueno, ahora usted me gira hacia la propiedad, pero estábamos hablando de la utilización de recursos públicos que se utilizan tanto para sostener medios públicos como para subsidiar y facilitar muchos medios privados, lo cual no me parece necesariamente mal. Pero a ver, en todas esas decisiones políticas, y quedó muy claro en este gobierno, claro que también hubo un sesgo político ideológico. ¿A quién se ayudaba? ¿A quién no? ¿A quién se le abrían espacios? ¿A quién no? Por lo tanto, comenzar a discutir en esos términos es el primer paso hacia lógicas de censura. Y en ese terreno es un camino al cual yo me niego a transitar. Aclaro que ayer, cuando abrimos el programa, me expresé personalmente en contra de la posición de Martín Lema. Pero le pregunto nuevamente. Y políticamente le agregó, la coalición definió candidatos, pero no sabemos cuál es su programa, porque si un candidato plantea una cosa y la otra candidata plantea exactamente lo contrario, bueno, ¿qué es lo que está planteando la coalición en realidad? Pero para usted, la última pregunta con respecto a este tema. ¿Se justifica un canal municipal? ¿Se justifica un canal público en la órbita de la Intendencia de Montevideo? Sí, yo creo que está bien que ¿Bajo exista. qué parámetros? Bueno, primero que hay un sesgo en el sentido temático. El canal municipal tiene un componente de cosas que se hacen en la ciudad, que se muestran en la ciudad, que canales nacionales de repente no lo hacen, no tienen por qué hacerlo. O sea que sí creo que se justifica, y además vuelvo a lo que dije originariamente. Toda plataforma de medios de comunicación que genere educación, que genere cultura, que genere diversidad de voces, me parece que es razonable. Y eso tiene que estar, puede estar en la órbita de la Intendencia de Montevideo. Sí, claro. ¿No es una prerrogativa del canal del Estado que está en la órbita del Estado Nacional? No tiene por qué. Y además vuelvo a decir, el canal municipal también tiene que tener un énfasis, un sesgo hacia el debate, la discusión y la difusión de temas que ocurren en el departamento. Mario Vergara, senador reelecto, candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Ha sido un gusto.